Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana 4 de este módulo 5, que es argumentación. Les recuerdo mi nombre, es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas. Pues bueno, los estoy apoyando como su asesor virtual. Bueno, el objetivo de esta sesión es revisar y comentar el proyecto integrador, así como algunas recomendaciones para su participación en el foro de integración de lo que es la semana 4. Eh, perdón. Pues bueno, es importante recordar en todo lo que son nuestras interacciones y participaciones y comunicación en lo que es la plataforma de Prep en línea CEP, las reglas de etiqueta o las reglas de comunicación virtual, ya que ellas nos permiten llevar a cabo una comunicación clara y asertiva. Es importante que pues, nos presentemos, saludemos en este caso, a nuestro asesor, a nuestro tutor y a nuestros compañeros, saludar antes de iniciar una conversación por medio de correo electrónico o mensajería instantánea. Y también, pues bueno, plantear el asunto que nosotros queremos tratar de manera clara, que a veces suponemos que por el hecho de estar en la plataforma, inmediatamente podemos acceder a todos sus datos y a veces no es tan sencillo saber cuál es la solicitud que hacen. Evitar comentarios y groserías que puedan ofender a sus compañeros, respetar la postura de sus compañeros, eh, en el ámbito de la comunicación, hacer uso correcto de la ortografía, la sintaxis y, pues bueno, las reglas en general de la escritura, escribir correctamente el nombre de la persona a quien nos dirigimos, ser claro y cortés con sus compañeros en el momento de comunicarse, no escribir solo con mayúsculas, dado que en este contexto es más o menos algo parecido como gritar, no incluir imágenes, dado que la plataforma no está diseñada para eso y pueden ocupar un gran espacio en ella y pues interrumpir o dificultar la comunicación. En el ámbito de la responsabilidad, pues bueno, no usar información presentándola como propia. En todo caso, cuando se retoma información de una fuente, es importante realizar la referencia adecuada de acuerdo al sistema de citación de PREP en línea CEP o algún otro parecido. Aquí, parecido en el sentido de puede ser el APA, ¿no? Que es regularmente el que la mayoría de las personas al menos nos enseñan desde secundaria y PREP. ¿Sale? Bien, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Pues bueno, en esta semana tenemos ante nosotros la elaboración del proyecto integrador, mis argumentos finales. En este caso, nos piden elaborar un ensayo en el que muestres tu postura respecto a las implicaciones de la investigación científica en el desarrollo de tu entorno. Para ello, pues debes descargar la plantilla, mis argumentos finales y completar el documento de acuerdo a lo que se te solicite. Bien, pues bueno, es importante tener en cuenta los recursos que pueden servirnos para la conformación y la elaboración de nuestro proyecto. En ese sentido, pues bueno, hay varios que hay que retomar: tipos de investigación, metodología de la investigación documental, experimental y de campo, tema, problema e hipótesis, argumento, que es un argumento, premisas y conclusiones, estructura de los textos argumentativos, estructura y desarrollo del ensayo, recursos verbales y no verbales. Bueno, pues recordar que es un ensayo, pues es también importante. Esto es algo que se han trabajado al menos desde la primera semana, cuando identificaste en el ensayo de Octavio Paz sus argumentos. Y después, pues te pedían que tú realizaras un escrito de acuerdo precisamente a los retos de la lectura en México, en la era del Internet. Es importante recordar que un ensayo, pues bueno, tiene una serie de características que pueden ser pues muy generales, pero nos ayudan a entender en qué sentido, bajo qué linderos nos podemos nosotros guiar para cumplir con lo que se nos solicita. Por un lado, el ensayo, pues bueno, es un escrito en prosa en el cual el autor, en este caso ustedes, desarrollan sus ideas sobre un tema determinado, ¿sale? Con características y estilo personal propio. Después, un ensayo es un tipo de texto escrito, ¿sale? En prosa, en el cual el autor expone, analiza y examina con argumentos variados un tema determinado. Es importante que la parte argumentativa la entendamos. Yo, por ejemplo, quisiera exponer, por poner un ejemplo, acerca de la violencia que se ha venido suscitando en el país.
¿sale? Yo quiero argumentar al respecto por decir que si tengo alguna postura en específico, que supongo que buena parte de la violencia se debe precisamente a la falta de autoridad o a los problemas que existen al interior de las autoridades, por poner un ejemplo. Esa es una postura. Sin embargo, esta postura debe de estar sustentada en información que no solamente venga de mis ocurrencias o que yo haya visto en alguna fuente, sino que hayan sido trabajadas de manera metodológica esta información. Eso significa que yo no solamente he recurrido a las fuentes, sino que también las he leído, las he analizado y posteriormente he hecho con ellas precisamente una serie como de fichas que me permiten digerir la información que he tomado y posteriormente construir los argumentos que sustentan mi postura al respecto. Esto es muy importante al momento de entender el ensayo. El ensayo precisamente es como la manera a través de la cual yo presento una serie de reflexiones de manera argumentada y que estos argumentos a su vez están sustentados en información confiable extraída de diversas fuentes de información. ¿Sale? Bien, en ese sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración de estructura de manera clásica con introducción, desarrollo y conclusión. Las características clásicas más representativas del ensayo es que es un escrito serio y fundamentado, tiene como finalidad argumentar una opinión sobre el tema o explorarlo, posee un carácter preliminar, introductorio, propedéutico y presenta argumentos o opiniones sustentadas. En ese sentido, pues bueno, es importante identificar que cuando nosotros nos elaboramos un ensayo, cuando nos piden eso es entender que su extensión es breve. Entonces, pero en esa brevedad no quiere decir que demerite su calidad. La calidad de un ensayo está en función, uno, de lo que se expone, el tema, dos, las preguntas, el análisis, la valoración que se hace al respecto, y tres, el sustento a través del cual se presentan esas reflexiones, análisis o valoraciones. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista que si bien un ensayo es un escrito propio, somos como precisamente personas que van a estar citando es darle la voz a los especialistas para que precisamente fundamenten nuestra opinión o postura respecto de algo. Bien, en ese sentido, pues bueno, podemos irnos directamente ya a los elementos que constituyen la actividad integradora, dados desde, pues bueno, el texto que está ahí para ser descargado. La actividad, como ustedes identificarán, pues es una plantilla que nos irá solicitando llenar precisamente una serie de requisitos. Estos son muy importantes que los entendamos porque estos a su vez nos van a servir para elaborar nuestro ensayo, ¿sale? Bueno, comenzamos de arriba hacia abajo, o más bien del final hacia el principio, entendiendo que es muy importante que tu actividad, al momento que la termines, la guardes con la nomenclatura que se te solicita, que en este caso va a ser apellidos, nombre, la nomenclatura, módulo 5, semana 4, proyecto integrado. ¿Sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, ya dentro de la solicitud que te hace, te dice, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. En ese sentido, yo por ponerles un ejemplo, les puedo decir, bueno, en mi contexto, ¿cuál sería o cuáles serían algunos aspectos que yo puedo identificar o de los cuales yo puedo trabajar como alguien que pudiera hacer esta actividad? Pues bueno, si a mí me pidieran hacer esta actividad, uno de los asuntos que pudiera yo reflexionar o hacer una investigación para posteriormente hacer un ensayo, sería precisamente el tema de la investigación en estudiantes de preparatoria o bien la construcción de textos argumentativos en estudiantes de preparatoria, de tal manera que yo pueda precisamente delimitar qué es lo que me interesa. O sea, no solamente me interesa la investigación, sino la investigación en el contexto de la enseñanza o del aprendizaje a nivel preparatoria. Eso me llevaría precisamente a buscar fuentes que precisamente me ayuden en la construcción de esta investigación. Por eso el tema
pues es importante, no solamente porque nos va a guiar a lo largo del ensayo, sino también es la guía o va a ser la guía a través de la cual nosotros vamos a buscar información o recuperar fuentes de información que precisamente nos permitan sustentar nuestro ensayo. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico, a partir de ello plantea y escribe un problema de investigación. Recordarás que esto ya lo hiciste en una actividad pasada, que precisamente el problema culmina con la pregunta de investigación. Sin embargo, es bueno, muy recomendable o altamente recomendable que no se quede solamente la pregunta, sino que la pregunta obedezca precisamente al contexto desde donde emerge la pregunta, ¿sale? En ese aspecto, por ejemplo, yo podría decir cómo generar estrategias o intereses para elaborar textos argumentativos en estudiantes de preparatoria. En ese aspecto, pues bueno, lo que ustedes pueden identificar aquí es que sí está la pregunta, pero ¿qué plantearía? Pues bueno, nos encontramos en una situación de educación en línea, a través de la cual los estudiantes se les solicitan actividades, muchas de ellas tienen que ver con la elaboración de textos argumentativos, y entonces, ¿cuáles serían en ese sentido las mejores estrategias que podrían ayudar a que los estudiantes generaran este tipo de documentos o de tareas que se les solicitan dentro de su formación? Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya hay una pregunta que está contextualizada, ¿sale? Entonces, eso sería lo más idóneo. Sino con el hecho puntual de que puedas generar una pregunta que nos permita saber qué es lo que estás investigando, ¿sale? Bien, en el ámbito de dice, escribe en 3 líneas, escribe por qué es importante la investigación. Recuerda que la justificación es lo que nos están pidiendo. La justificación quiere decir el por qué debe de llevarse a cabo esta investigación y qué beneficios puede traer precisamente para el hecho de que se lleve a cabo. Pueden ser beneficios en el sentido del conocimiento o del conocimiento para alguien más que necesite saber esta información, sobre todo porque con este ensayo que tú propones puede que clarifiques algún tema, puede que precisamente como la intención en este caso nos permita precisamente generar o determinar las estrategias más adecuadas para que en un contexto en educación en línea o educación virtual, los estudiantes puedan precisamente generar este tipo de investigaciones. Entonces, cuando se te pregunte por la justificación, te están diciendo por qué esta investigación debe de llevarse a cabo o por qué las razones que están detrás de ella, ¿sale? Después te pide que escribas la hipótesis sobre lo que consideras que hallará respecto a tu problema de investigación. Recuerda que el problema de investigación se plantea o se formula o se enfatiza a través precisamente de lo que conocemos como pregunta de investigación. Entonces, se supone que tú ya en este proceso hiciste una búsqueda de información, una lectura, un análisis de ella, de tal manera que tú estás en las condiciones de generar una posible respuesta, una anticipación al resultado de la pregunta que te has llevado a cabo. Entonces es muy importante que la hipótesis la tengas en cuenta en función de este aspecto que ya has llevado a cabo, la búsqueda de información en fuentes confiables y que precisamente te permitirán sustentar esa respuesta que tú vas a dar aquí. O sea, en caso de la pregunta, depende de en cada caso, para que tú puedas precisamente establecerlo, ¿sale? Yo, frente a la pregunta que te mostraba hace un momento, cómo generar estrategias o interés para elaborar textos argumentativos en el contexto de estudiantes de preparatoria, dice, la lectura y escritura son fundamentales para que los estudiantes puedan construir textos argumentativos. Entonces, precisamente esa es la hipótesis. ¿Cuál sería la respuesta? Pues las estrategias o las estrategias que se darían precisamente ante esta pregunta estarían enfocadas en ese aspecto. ¿Sale? Bien, escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. Eso también lo viste en la semana pasada en tu actividad 5. ¿Cómo identificar las disciplinas? Recuerda que las disciplinas, pues bueno, un tema puede ser abordado desde varias disciplinas. Por ejemplo, el que ha sido recurrente a lo largo de este módulo es la legalización de las drogas. La legalización de las drogas puede ser abordada desde la biología, desde la psicología, desde la sociología, desde la historia, desde la política, desde el derecho entendido como ciencia, no solamente como
una disciplina que gestiona o que crea leyes o códigos, sino también entendida de que los códigos o las leyes son un producto social y en ese sentido, pues bueno, reglamentan y sus reglamentaciones tienen efectos sociales. Entonces te podrás dar cuenta que pues puede estudiarse esto del derecho, un tema, por ejemplo, de la legalización de las drogas, como un aspecto de conocimiento científico dentro de esa disciplina, pero sus efectos desde un ámbito social o sociológico, desde un ámbito antropológico, cómo cambian las conductas o las relaciones que se establecen a partir de leyes, o cómo bien, más bien las costumbres son las que afectan o determinan las leyes que se establecen en una determinada sociedad. Con esto lo que te quiero decir es que puedes tener previamente una selección de disciplinas a través de las cuales quieras responder tu pregunta de investigación. O bien, como lo viste en la actividad número 5, identificar argumentos en las ciencias, tendrá que ver con ese hecho de que desde la información que tú recuperes, identifiques desde qué disciplina se está abordando un tema, ya sea por el especialista, o bien desde el cuerpo y la fundamentación o cuerpo bibliográfico desde el que se hace. Entonces, es muy importante que en este caso lo tengas tú presente. Sale como una serie como de dos aspectos. Uno, que tú elijas previamente desde dónde quieres llevar a cabo esta búsqueda, o bien que en la búsqueda vayas extrayendo e identificando las disciplinas que te permiten argumentar tu investigación o en este caso tu ensayo. Describe de forma en que llevaste a cabo la investigación. Recuerda que en este caso, en el módulo, tú viste que hay en este proceso algo que se llama metodología de la investigación. En ese sentido, la metodología de la investigación hace alusión a los pasos que se siguen para obtener el conocimiento. De tal manera que tu ensayo, en ese sentido, es un conocimiento que tú estás proponiendo. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué ruta seguiste? ¿Cuáles fueron los pasos que diste para tú llegar a proponer la respuesta o este ensayo que es la respuesta a un determinado tema o problemática que te has planteado? De tal manera que donde comenzaste a buscar información, cuáles fueron los criterios que te permitieron determinar las fuentes de información, después de obtener las fuentes de información que hiciste, las leíste, las analizaste, después de hacer ese análisis que hiciste algún tipo de ficha, resumen, síntesis, extrajiste alguna cita literal, etcétera. Y esos precisamente serían los elementos que podrías estar tú recuperando para ponerlos en este apartado. ¿Sale? Después nos dice, pues argumenta a tu postura acerca del tema. En este caso, pues bueno, lo que nos está diciendo es que tú como ensayista que te vas a ver en esta actividad, tienes la responsabilidad precisamente de decirle a tu lector cuál es la postura que tienes al respecto. Puede ser a favor, puede ser en contra, puede ser neutral. Cuando decimos que es neutral es que no es ni a favor ni en contra, pero aún así debes de establecer por qué razón te mantienes neutral. La neutralidad deviene tal vez porque después de haber hecho una búsqueda encontraste que no hay los suficientes argumentos para que tú te encuentres a favor o los argumentos no son suficientes para que te encuentres en contra. En cualquiera de los dos casos anteriores, a favor o en contra, debes de establecer cuáles son la información que te ofrecen los especialistas para mantener esa afirmación o esa postura que tú tienes. ¿Sale? Bien. Posteriormente, pues bueno, lo más recomendable en este caso es que tú, conforme precisamente vayas haciendo tus lecturas, como lo vimos en sesiones pasadas o en espacios de aprendizajes pasados, te darás cuenta que al momento en que nosotros vamos realizando las lecturas, es importante que nosotros podamos ir preguntándonos al interior de ellas qué sostiene y en qué se basa para sostener lo que hace. De tal manera que nosotros podamos identificar en las lecturas los argumentos que se sostienen o se desarrollan en esas investigaciones o en esos artículos u opiniones de expertos. De tal manera que esos argumentos puedan ser recuperados, de tal manera que nos permitan precisamente ir armando nuestro ensayo. Por ejemplo, si pues de acuerdo a una determinada fuente de información, nosotros podemos identificar qué es lo que está sosteniendo, qué sostiene y las premisas en las cuales se sostiene. De tal manera, por ponerte un ejemplo, dice, el ruido que produce un coche es dañino a la salud.
Según la OMS, en un estudio realizado en el 2015, nos dice que la mayoría de los vehículos automotores producen daños no solo atmosféricos, sino también auditivos, por ponerte un ejemplo, ¿sale? Entonces, en ese sentido, es muy importante que al momento de que tú vayas a las fuentes de información, ya sean artículos de investigación, opiniones de especialistas o de expertos respecto al tema o algún documental, ¿sale? Tú recuperes esos argumentos que están de fondo en esta información, en esta, digámoslo así, en esa temática, ¿sale? Y bueno, aquí al menos debes de presentar 3. Puedes poner más en tu ensayo, pero al menos en este punto debes poner 3 argumentos. Recuerda que un argumento no es solamente una afirmación. ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, supongamos, yo pongo esto aquí. En la segunda, ¿sale? Esto no es un argumento, esto es una afirmación. Pero si tú me preguntas, ¿cómo puedo convertir esto en un argumento? El ruido que produce un coche es dañino a la salud. Esa es una afirmación. Lo que sigue es, dado que, es decir, ¿en qué me baso? El ruido que produce el escape, por ejemplo, el escape o mofle, o como lo conozcas, aunado a, digámoslo así, a las malas prácticas Bien, y si tú te das cuenta, pues bueno, ya no es simplemente una afirmación, sino que hay un sustento de esa afirmación. Si te cuesta mucho identificar un argumento, céntrate simplemente en el hecho de que no se trata solamente de afirmaciones, sino que si hago una afirmación o identifico una afirmación, esa afirmación debe de estar sostenida, debe de decir el fundamento que me permite decir. ¿Sale? Bien, bueno, dice, en menos de una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que, de forma interdisciplinar, destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. ¿Sale? Bueno, yo te recomiendo que en este caso tu base de tu ensayo la tienes ya aquí en tus respuestas, ¿sale? Por eso te pongo que para que tú desarrolles la introducción, tienes que poner las respuestas de la 1 a la 7. ¿Qué podríamos poner, por ejemplo, aquí? ¿Qué vamos a trabajar aquí? Supongamos que en la introducción eh, podamos partir en el siguiente trabajo o en el siguiente ensayo, se abordará el tema de la argumentación, y el desarrollo de textos argumentativos en estudiantes de preparatoria en modalidad virtual. ¿Qué busca este trabajo? Este trabajo tiene como objetivo responder la pregunta, ¿cuáles son? Tú recordarás la pregunta de investigación, ¿cuáles son las mejores estrategias para que los estudiantes de preparatoria hagan un trabajo argumentativo? ¿Sale? Después, ¿qué hicimos? ¿Qué seguía? Ya abordaste el tema, ya abordaste la pregunta de investigación. La siguiente es la importancia de llevar a cabo
o de abordar este tema está en este caso, tú ya hayas realizado precisamente una argumentación. En ese sentido, ¿cuál es la importancia? Ya lo respondiste arriba. Aquí lo único que debes hacer es retomar esa respuesta y hacerla coherente con el desarrollo de tu ensayo. Posteriormente, ¿qué nos pide? Después de haber realizado la justificación, nos pide que tú describas la hipótesis, ¿sale? Y en ese sentido, tú puedes establecer la hipótesis de este ensayo ¿sale? Después te acordarás que después de la hipótesis sigue, ¿cuáles son las ciencias desde las que se abordará el tema? Para el desarrollo de este ensayo, se tomarán como base las disciplinas y cuáles son las disciplinas, ¿vale? Después que nos pide, ya vamos, si tú te fijas, en el punto 5, la 6, cómo y dónde buscaste la información, para establecer los argumentos y la información de este ensayo, se siguieron los siguientes pasos. Para establecer los fundamentos de este ensayo, se siguieron los siguientes pasos. Puedes decir también que seguiste cierta metodología, etcétera, ¿sale? Después, ¿qué nos pide? Ya vamos, si tú te fijas en el punto 6 y en el 7, ¿sí? ¿Cuál es la postura que tú tienes? La postura que nosotros tenemos o que tengo al respecto del tema es, y ya la mencionas, ¿sale? Bien, en el desarrollo es el desarrollo de los argumentos. Aquí es donde precisamente tú haces alusión a esto que yo te comentaba. Recuerda que la recomendación cuando tú vas a una determinada fuente de información es que recuperes la información a manera de fichas. O sea, que por un lado tú leas la información, yo te había mostrado anteriormente que tú vas a las fuentes de información, las recuperas, las tienes, puede ser que las recuperes descargándolas en PDF, o bien, si no puedes, pues bueno, puedes sacarles impresión de pantalla y posteriormente ir haciendo anotaciones o recuperando ciertos fragmentos del texto para posteriormente tú hacer tus fichas. Entonces, eso es importante. El trabajo argumentativo, el desarrollo de los ensayos, tiene de por medio el hecho de que la persona que está ensayando o la que está realizando el ensayo ha hecho ya un ejercicio precisamente de análisis, de lectura al respecto, ¿sale? Entonces, es muy importante que no perdamos de vista esa parte. O sea, el hecho de que tú consultes fuentes de información, ¿sale? Pues recordarás tú que para consultar fuentes de información confiable, sí podemos ir al Internet, que es Google, por ejemplo, ¿sale? Y desde ahí precisamente realizar nuestra búsqueda, ¿sale? De manera general, pero es mucho más recomendable ir a un metabuscador o ir precisamente ya a un repositorio, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos algunas plataformas que ya nos permiten precisamente tener o donde se resguardan información confiable, como son estos artículos, o bien tenemos también, bueno, Cielo es una de estas fuentes, tenemos también Dialnet, ¿sale? Que también es una plataforma que ya tú puedes buscar documentos que son precisamente investigaciones a nivel del doctorado, maestría y artículos u otras revistas científicas. Y si no, pues bueno, la que yo te he recomendado a lo largo de este módulo es Scholar Google. Es una fuente muy accesible ya que tú puedes realizar tus búsquedas teniendo
pues, seguridad de que la información que te va a aparecer aquí son fuentes confiables. Son artículos que están albergados en algunas otras plataformas que a su vez ya precisamente están fundamentadas o son producto de opiniones de expertos o productos de una investigación, ¿sale? Por ejemplo, pues yo no te decía, si recuperamos, por ejemplo, textos argumentativos, elaborar textos argumentativos, por ejemplo, en estudiantes de preparatoria. ¿Sale? Y pues bueno, te puedes identificar que podemos encontrar varias fuentes, desde el hecho de ir identificando, pues bueno, tanto las palabras que nos aparecen en negritas con las coincidencias de nuestra propia búsqueda que hemos hecho, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, identificar que aquí el chiste es ir explorando para poder después seleccionar cuál es la fuente que nosotros precisamente nos sirve para elaborar nuestros textos. ¿Sale? Por ejemplo, aquí, producción escrita de textos argumentativos en inglés, pues bueno, te puedes dar cuenta que ese habla en específico de este tipo de materia y pues bueno, por ejemplo, aquí le podemos poner educación a distancia. Puede ser preparatoria en línea. Ajá. Puede ser, depende. Aquí yo por ponerte un ejemplo desde lo que yo investigaría o desde donde yo haría mi ensayo. Lo importante aquí, pues bueno, es explorar precisamente las diferentes fuentes de información que tenemos disponibles ya afortunadamente a nivel virtual. Y dos, pues precisamente entender que en el ámbito precisamente de la investigación, pues no se trata, por un lado, saber lo que hay, lo que se ha hecho, y por el otro lado, pues bueno, ya en función de los textos, ir construyendo nuestros propios argumentos. ¿Sale? Bueno, entonces en ese sentido, pues bueno, tú puedes identificar que en el desarrollo, pues bueno, refiere precisamente a este punto 8, ¿no? Este punto 8 donde tú ya recuperaste de manera responsable la información que se te ofrecen en fuentes confiables de información, ¿sale? Esto es inevitable, esto es bueno, sí se puede evitar, pero tiene sanciones, ¿no? O sea, en el sentido de que una forma adecuada de hacerlo es, uno, pues ser responsable con la lectura que estamos haciendo y al momento de recuperarla, dar crédito a las personas que nos han proporcionado esta información a través de sus escritos. Y finalmente, pues tenemos la conclusión. ¿Sale? La conclusión, recuérdalo tú, tiene que ver con la respuesta que tú das en función precisamente de lo que has venido desarrollando. Puede ser una síntesis de los argumentos que desarrollaste en tu trabajo, puede además también incluir nuevas o más preguntas que tú te diste cuenta que necesitan ser respondidas porque una cuartilla no te alcanzó, etcétera, ¿no? Entonces, una conclusión se intenta hacer el cierre, pero también es la oportunidad para que tú te generes o le des a tu lector nuevas preguntas que él se pueda responder o hacer el ejercicio de investigación. ¿Sale? Y bien, en el ámbito de esta actividad también tienes que grabar un audio. Dice, en este caso, en el que expongas tus argumentos y defiende, ¿sale? De tal manera que no se trata de leer el ensayo, sino que tú seas capaz de imaginarte que estás en un podium, estás en una mesa, exponiendo tu trabajo. De tal manera que no se trata de leer, sino de comentar, en este caso a mí o cualquier otra persona que te pueda escuchar, sobre qué hiciste tu ensayo, por qué es importante tu ensayo, cuáles son los argumentos más importantes respecto de tu ensayo y la postura que tienes en él, etc. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es un ejercicio de escritura, pero también es un ejercicio de expresión oral, ¿sale? Para que lo tengas muy en cuenta y ahorita vamos a checar qué es lo que se califica. Y pues bueno, finalmente insertar tus referencias. Recuerda que está mal, ¿sí? O sea, X está mal poner solamente los links, los enlaces, ¿sale? Eso es incorrecto. Lo importante, por eso lo que hay que hacer de manera intermedia es la ficha bibliográfica y la ficha de trabajo.
La ficha de bibliográfica nos permite precisamente identificar los datos de nuestra fuente, ¿sale? En Prepa en línea CEP nosotros utilizamos una estructura, como te darás cuenta, lo has venido o en sesiones pasadas, se ha hecho énfasis en esto, ¿sale? Por ejemplo, recuerda que lo puedes acceder simplemente buscándolo en internet, puedes ponerle manual de citas de Prepa en línea CEP, te van a aparecer dos, la segunda, el segundo, perdón, el tercer enlace es el que te redirecciona inmediatamente al manual que estamos nosotros utilizando, y en ese sentido, pues bueno, te explica qué es la cita, por qué se debe de citar, y precisamente, pues bueno, cuando uno cae en plagio. También te dice lo que es una paráfrasis, etcétera. ¿Sale? Y bien, pues aquí te pone varios ejemplos, hay varios ejemplos de cómo se debe de citar, cómo distinguir una paráfrasis, de una cita literal, etcétera. ¿Sale? Y pues bueno, al momento de recuperar precisamente la información de la fuente, aquí vienen precisamente las fichas bibliográficas, ¿sale? Que nos dicen cómo deben de ser extraídos los datos cuando elaboramos la ficha bibliográfica y cuando citamos, ¿sale? La cita, si tú te das cuenta, va, en este caso, comenzamos desde esta perspectiva, comenzamos acá con el nombre, ajá, ajá, y en el caso de la ficha bibliográfica, comenzamos con los apellidos. Entonces, en ese sentido, cada que tú hagas ya la lectura de una fuente, realiza tu ficha para que puedas tener un manejo adecuado de lo que es precisamente la información que tú vas a integrar a tu ensayo. Okay. Y eso, pues bueno, te permite hacer un uso correcto de las fuentes de información. Ok. Bueno, dentro de los aspectos que debes de contemplar en la elaboración de esta actividad es tu rúbrica. Acuérdate que tú puedes acceder a ella precisamente cuando entras a tu actividad, ¿sale? Hay un apartado que te permite identificar o acceder a cómo se va a calificar lo que has hecho. Aquí aparece precisamente en este caso, cuando dice la palabra rúbrica, es un hipervínculo que te redirecciona a este documento, ¿sale? Bueno, en este caso, pues bueno, si tú te das cuenta, aquí están lo que si cumples con todo eso, pues bueno, ¿cuál es la calificación que vas a tú se te va a otorgar o tú eres merecedor precisamente por cumplir con esos elementos que se te están solicitando? Recuerda que son varios rubros o criterios de desempeño. El primero, pues bueno, es el primer criterio que denominamos cognitivo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, dice, selecciona un tema relacionado a partir del que selecciona un tema relacionado a partir del que se desarrollan los siguientes elementos. El planteamiento de un tema, considerando el impacto que tiene en su entorno. Escribe en 3 líneas la importancia de investigar sobre el tema que eligió. Formula una hipótesis respecto al tema de investigación. Escribe 2 ciencias desde las cuales aborda el tema elegido. Describe la forma en que realizó la investigación. Argumenta su postura acerca del tema. Realiza 3 argumentos sobre la importancia del tema en el entorno. Realiza el ensayo de una cuartilla en el que destaca la importancia del tema en investigación y entorno. Graba un audio, ¿sale? Esta es importante. Y en la parte actitudinal, pues bueno, hacer uso eficientemente de la tecnología, descargar la actividad, utilizar correctamente el procesador de textos, que puede ser Word o algún otro procesador, y en la parte precisamente de dar crédito a las fuentes de información, que lo hagas de acuerdo al manual que ya hemos comentado, que es el de Prepa en línea C. ¿Sale? Utilizar correctamente el espacio para el envío, y también, pues bueno, colocar correctamente el enlace del audio, ¿sale?
En el ámbito comunicativo, pues bueno, que respetes las reglas de ortografía, de sintaxis, de puntuación, etcétera. En el pensamiento crítico, pues es la síntesis, la integración de todos los elementos anteriores, donde lo que se ve es precisamente que ustedes, que tú veas precisamente la, ¿cómo se llama? Que tú veas aquí, uno, distinguir entre argumentos, opiniones y afirmaciones. ¿Dónde va a recaer esto? Distinguir entre argumentos, opiniones y afirmaciones, pues es el hecho de que en tu propio desarrollo tú pongas precisamente los argumentos que se te han pedido para la justificación y la argumentación de tu tema. Identifica la relevancia de investigación en el desarrollo de su entorno, pues eso se ve en el ámbito de la justificación. Realiza una hipótesis a partir de la definición de problemas, lo que veíamos, o sea, de acuerdo a tu contexto, cuál es precisamente, y tu pregunta de investigación, cuál es la hipótesis que tú puedes proponer. Identificas alternativas para abordar problemas de investigación, pues bueno, en este caso tiene que ver con el hecho de que tú puedas dar una respuesta al problema que te has planteado. Y la parte última dice que también sustentas de manera oral, tanto como de manera escrita, el ensayo. Y finalmente, pues la síntesis de todo esto es que eres capaz de elaborar escritos con los principales elementos y la estructura de un texto argumentativo. ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues en ese sentido, esto es lo que sería precisamente la elaboración de un tema. ¿Eres tú, Ricardo? Sí, hola, buenas noches. Hola, Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, te integraste un poquito tarde, pero no hay problema. En un momentito, y en lo que se trata, en lo que se tarda nada más de procesar el video, pues tú puedes tener acceso a la primera parte. Pero en este sentido, estoy a tu disposición. Ya no sé si tengas alguna pregunta respecto de la elaboración de tu proyecto integrador. Nos quedan varios minutos, o bueno, algunos minutos de la parte de la sesión de hoy. Y pues si tienes alguna pregunta o duda respecto a la elaboración del proyecto o la participación o las participaciones en el foro, con todo gusto puedo apoyarte. Ok, sí, bueno, es que ahorita nada más me metí pues también más que nada para preguntar, porque por ejemplo, para plantear argumentos, ¿eso cómo se hace? ¿Lo tenemos que hacer como los de la semana uno? Sí, es muy importante. Mira, el paso uno es que tengas Ajá. un tema, ¿sale? Después de que tú tengas tu tema, aunque aquí te dice que vayas escribiendo, lo primero que debes es tener tu tema para que tú vayas a buscar la información confiable, ¿sale? Lo puedes hacer desde Google General, ¿sale? O bien lo que yo les he recomendado en algún otro momento, que vayan a Google Académico, ¿sale? Para que desde ahí ustedes hagan una búsqueda de información confiable, ¿sale? Desde ahí, pues bueno, tú debes de, en función de tu tema, debes de recuperar las fuentes de información. Ya sea que, por ejemplo, aquí pues lo puedes hacer desde la disciplina. Yo, por ejemplo, los textos argumentativos los haría, por ejemplo, desde la lógica, ¿sale? Que puede ser es una disciplina. Puede ser desde la pedagogía, puede ser desde las ciencias de la educación o etcétera, ¿no? O puede ser desde las neurociencias. Ajá. Depende tu interés, ¿sale? Esto es decir, si tú ya tienes un interés claro desde qué temas quieres trabajar, lo puedes hacer y desde ahí obtener tus fuentes de información. Si no lo tienes, en este caso, digámoslo así, claro, lo que puedes hacer es comenzar a investigar de tu tema que quieres e ir explorando y leyendo las fuentes para determinar cuál sería la fuente con la que tú quisieras trabajar. Esto significa que hay que dar una lectura responsable a los temas. ¿Qué significa una lectura responsable? Que hay que comprometerse con la lectura de tal manera que tú puedas precisamente esforzarte por comprenderla. Y en ese sentido, pues bueno, sí se vale recuperar información de otros textos, pero hacerlo de manera adecuada. ¿Cómo lo hacemos de manera adecuada? Como lo hemos visto en semanas pasadas, es el hecho de que tú
recuperes esta información a través de fichas o técnicas de investigación, que en este caso, pues bueno, es saber de qué fuente de información yo estoy recuperando información, ¿sale? Que yo pueda estructurar su referencia bibliográfica y de ella, ¿qué estoy haciendo? Un resumen, voy a extraer citas, voy a extraer argumentos o voy a hacerle comentarios, ¿sale? De tal manera que estos serían tu materia prima para hacer tu investigación. ¿Sale? Una vez que ya tienes trabajadas tus lecturas, ya ahora sí puedes pasar ya a la conformación o a dar respuesta a lo que se te solicita en tu actividad. Pues bueno, la siguiente, pues bueno, es cuál es el problema que te planteas, ¿sale? El problema es que en tu contexto, ¿por qué esto es problemático o requiere ser respondido? De tal manera que aquí te generes la pregunta de investigación. El punto número 3, debes de dar las razones por las cuales es importante llevar a cabo esta investigación. ¿Sale? En el punto número 4, debes plantear la hipótesis. Recuerda que la hipótesis, en términos muy concretos, es la anticipación o la respuesta anticipada a la pregunta de investigación. ¿Sale? Después, describir las ciencias desde las cuales abordaste el tema. Como te lo comentaba, puede ser que ya las tengas claras desde el momento en que buscas información o bien que te des cuenta que el tema ha sido abordado desde alguna ciencia y en ese sentido identificar desde qué ciencias ha sido abordado tu problema. Después, aquí lo que debes de hacer en el número 6 es describir cómo le hiciste, ¿sale? Es decir, cómo llevaste a cabo tu investigación, qué hiciste, dónde buscaste información, después qué hiciste con esa información, la leíste, la analizaste, la resumiste, elaboraste fichas, diagramas, etcétera, de tal manera que eso te permitió tener un conocimiento del tema para posteriormente argumentar. En la parte 6 te está preguntando cuáles son los pasos que tú seguiste para hacer tu actividad. En el paso número 7 es la postura. Recuerda que la postura es, ¿estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Cuáles son las razones que te permiten, según la información que tú has buscado, para tener esa postura? ¿Sale? Y en la parte 8, que es la que me preguntas muy en concreto, sí, es muy importante que tú identifiques premisas y conclusiones. Si te se te dificulta mucho aquí las premisas y las conclusiones, la pregunta bueno, la estrategia que te propongo es muy sencilla. Pregúntate, por favor, ¿sale? Pregúntate qué es lo que sostiene, qué es lo que las ideas que se pueden sostener al respecto de algo y en qué te basas para ello, ¿sale? Por ejemplo, aquí lo que hice es decir, el ruido que produce un coche es dañino a la salud. Esa es una afirmación. Pero si yo la dejo así, nada más como afirmación aquí, esto no sería un argumento, ¿sale? Simplemente sería una afirmación. Pero si yo explico por qué puedo decir eso, entonces estoy construyendo un argumento. Es decir, ¿cuál es la base que me permite tener esta afirmación? ¿Se tienen que hacer puras afirmaciones? No, también puedes negar. Pero si haces una negación, ¿en qué te basas para negar? O sea, la estructura de un argumento es que haya una fundamentación de lo que dices. Y en este caso te está pidiendo 3. Esos 3 argumentos son con los que vas a trabajar en tu ensayo, ¿sale? Y aquí lo importante es que tengas claro que para elaborar tu ensayo de una cuartilla, puedes ya retomar lo que hiciste en tus respuestas que diste hasta llegar aquí a la identificación de tus argumentos en el punto número 8. De tal manera que recuerden que el ensayo tiene 3 partes, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué voy a hacer en introducción? Pues recupero lo que ya he planteado. Por ejemplo, ¿cuál es el tema que abordarás? Yo les puse como ejemplo. En el siguiente ensayo se abordará el tema de la argumentación, ¿sale? Y el desarrollo de textos argumentativos en estudiantes de preparatoria en modalidad virtual. Eso sería para mí, porque yo, pues supongamos, ese es mi contexto y esa es mi problemática. ¿Sale? Bien, ¿por qué es importante abordar este tema? Para eso ocupas otro párrafo. ¿Cuál es la hipótesis que tienes tú ante este trabajo? Ya lo pusiste arriba, recupéralo y estructúralo aquí. Recordarás que esto, como me lo preguntabas en el ejercicio de Octavio Paz, una cosa es que lo hagas de manera estructurada y otra cosa es que lo hagas de manera prosaica o en párrafo. Entonces, aquí, ¿cómo lo explicarías o cómo se lo darías a entender a tu lector? Después, para el desarrollo de este ensayo se tomarán como base las disciplinas. Aquí tú ya explicas cuáles disciplinas y por qué son esas disciplinas las que te permitieron abordar este tema.
¿Sale? Después, al establecer los fundamentos de este ensayo, se siguieron los siguientes pasos. Lo que tú ya respondiste, ¿cuáles fueron los pasos que seguiste para fundamentar las ideas que nos vas a presentar? Y después, la postura que tengo al respecto del tema es, y tú ya me explicas cuál es tu postura y la argumentas, es decir, me das el fundamento de tu postura, ¿sale? O por qué piensas eso en función de lo que investigaste. Y ya en el punto del desarrollo es donde pones los elementos que ya trabajaste en el punto 8, ¿sale? Es decir, los argumentos que existen del tema que tú has investigado. Y finalmente desarrollas la conclusión. La conclusión puede ser una síntesis de los argumentos, puede ser también que tú hagas nuevas preguntas al respecto, ¿sí? Que son los dos aspectos principales que deben contener las conclusiones, ¿sale? Recuerda que en esta actividad no solamente debes escribir, también debes de realizar una grabación donde expongas tus argumentos y defenderlos. No se trata de leer el ensayo, sino que tú lo puedas expresar de manera oral a través de ese audio que vas a grabar y me vas a compartir a través de un enlace. Es muy importante eso. Lo que solicita. Yo sé que puede haber otros medios a partir del cual puedas tú compartir un audio. Pues en este caso sí, yo como debo de tener acceso al audio es que tú hayas subido tu grabación de tu ensayo a la nube y me compartas el enlace. Puede ser en Drive, en OneDrive, o algunos han utilizado Vocaro, que es una aplicación que está disponible donde tú planteas precisamente simplemente, ay, perdón, es con doble O, tú aquí grabas tu audio, ¿sale? O lo subes tu audio y te genera una liga a la cual yo puedo acceder, ¿sale? Y finalmente, pues tú pones tus referencias, es decir, las fuentes de información de artículos de investigación, opiniones de especialistas, etcétera, que tú consultaste y recuperaste información para realizar tu ensayo. ¿Sale? Perdón que haya sido tan apresurado, pero más bien me gustaría darte el tiempo para aclarar las posibles preguntas que tengas tú, Ricardo, o Tania. Ok, sí, bueno, más que nada en sí, los argumentos, solamente podría decirse, la afirmación la tendría que desarmar entre la premisa, en las premisas, y dar la conclusión de por qué es la afirmación, ¿no? Sí, exactamente. Es Ok, que lo que he notado de error, no digo que tú, sino errores, es que, por ejemplo, alguien dice, el argumentar es muy importante, ¿no? Supongamos que estamos en el contexto del tema que te estoy explicando. Si me lo pones así, esto no es un argumento, pero ¿cómo lo conviertes en un argumento? ¿Qué razones te permiten decir, o a mí me permitirían decir, que argumentar es muy importante? Bueno, argumentar es muy importante ya que permite, digámoslo así, poner a prueba uh, los conocimientos e ideas que se tienen acerca de un tema. De hecho, y aquí es donde puedes darle más peso, por ejemplo, supongamos, Umberto Eco, que es un pensador italiano, nos dice que la parte fundamental de una tesis es su argumentación, ¿sale? Y aquí yo estoy citando un autor, pues aquí precisamente Eco, lo que tengo que yo tener en cuenta es que esto lo estoy sacando de una fuente, de tal manera que yo en el sistema de Prepe Línea CEP, las referencias las inserto con notas al pie de página, ¿sale? Donde debo de poner el nombre del autor, que en este caso es Eco, Humberto, ¿vale? El título, cómo se hace una tesis, ¿sale? La editorial, aquí se las debo, no me acuerdo, no me viene a la memoria, ¿sale? El lugar donde fue publicado, que en este caso vamos a suponer que fue España, y el año donde fue publicada esta fuente. Si tú dices, es que yo consulté en Internet, nada más tengan en cuenta mucho cuidado
con no poner solamente el enlace, ¿sale? Si se les dificulta, utilicen precisamente las herramientas que tienen aquí. Por ejemplo, en el sistema APA ya les ayuda a que ustedes precisamente generen una ficha, ¿sale? A través de que ustedes seleccionan por aquí APA, le dan insertar cita, le dan agregar nueva fuente y seleccionan el tipo de fuente, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes, si fue un artículo de periódico o artículo de revista o algún sitio web, por aquí está el sitio web donde ustedes recuperaron esa información, aquí ustedes van poniendo los datos que se les solicita y vean que también les pide la URL, de tal manera que tú puedas ya recuperar los datos de tu fuente de información e ir fundamentando los argumentos que vas poniendo en tu ensayo. ¿Sí, Ricardo? Sí, de hecho yo para para citarlos, yo Ajá. utilizo el generador de APA, uno Ah, ok, de internet. perfecto, perfecto. Ah, ¿Sí? Entonces, pues bueno, esa es pues la forma, todo lo que vas a responder de la 1 a la 7 son elementos que te van a permitir desarrollar tu ensayo. ¿Sí? O sea, debe de haber una coherencia entre las respuestas que pones a la primera parte con el desarrollo de tu ensayo. Y no se te olvide realizar tu audio e integrar tus referencias, ya sea en un sistema APA o de preferencia en el sistema de Prep en línea CEP. ¿Cómo accedemos a este? Pues a través precisamente del manual. Recuerden que simplemente con que pongas en el buscador de Google manual de citas de Prepa en línea CEP, puedes tener acceso inmediato al manual de citas para identificar cómo se realiza. ¿Sale? Las referencias bibliográficas. ¿Sí? ¿el ensayo se hace en el mismo documento o es en uno Sí, aparte? exacto, Ah, no ok, en el mismo documento, ahí mismo, ¿sale? Ya ok. después de que tú respondiste la pregunta 8, viene el espacio para que tú realices tu ensayo. Nada más recuerda que sí debe tener la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. El ensayo es argumentativo, lo cual supone que tú vas a argumentar respecto de un tema y pues en ese sentido debe de haber al menos en el desarrollo, si bien la introducción pues no la haces como yo te digo, pero sí el desarrollo debe de haber esencialmente los argumentos que te permiten argumentar ante tu tema o la postura que tú tienes al respecto. No, está bien, ya eso, ya lo del proyecto integrador ya me quedó claro. Igual tengo otra duda que Ajá. es respecto a las sesiones bueno, que la otra vez que me metí, creo que al foro social, te decía de que cuando participabas en las sesiones te dan como un 1.5 de puntos de, 1.25, ajá, de sí, punto 25. 1.25 por cada sesión, lo cual significa que debes de participar, como en este caso tú estás participando, eso sí contaría el día de hoy, ¿sale? Ah, ok. Sí, de hecho, no sé si bueno, los que estuvieron ahí, pues es importante que ustedes vean esas participaciones, ay, perdón, me pierdo. Aquí está. ¿Cómo se llama? Cuando ustedes acceden a la plataforma, bueno, a ver si es muy parecida a la que, en este caso, a cómo te aparece a ti. Ay, no sé, se trabó. En el foro de novedades, al principio de que empezamos el módulo, se les comentó que por ejemplo, como tú accediste a la sesión hoy, iba a ser siempre a partir de esos datos, ¿sale? Y que nuestras sesiones, pues nos las marcan precisamente desde dirección, que las debemos realizar los días miércoles y viernes. Solo y por única vez, la última vez, sería el día de mañana por la mañana, pero fuera de ahí, las sesiones en este caso, con el asesor virtual, van a ser, o deben de ser los miércoles y los viernes. El día jueves es con la tutora, ¿sale? Y acuérdense que los días lunes y martes, bueno, los días martes, ustedes tienen sesiones con los ADD, que son, ay, perdón, ya no cargo, pero son estas sesiones las que les permiten. En el foro, lo que te quería mostrar es que en el foro de novedades, tú puedes acceder precisamente a la calendarización de cada semana, ¿sale? Para que tú puedas ver cuándo van a ser las sesiones. Aparte que se les mandan mensajes por la mensajería de la plataforma para que ustedes puedan también tener los datos. Bueno, es que a mí las sesiones, cuando va a haber una sesión, no me avisa por el correo
no te avisa. porque no me avisa. Bueno, eso ya es cuestión de que tú al momento de que configures, porque a veces cuando configuramos nuestro perfil, por ejemplo acá, en la parte de acá, cuando tú le das ver tu perfil y configurarlo, puede ser eso, que le hayas configurado que no se te notifique de nada. Entonces, nada más ahí para el próximo, bueno, si en este módulo todavía te sirve, que ya nos quedan poquitos días, pero para próximos módulos, desde tu perfil, puedes precisamente configurar lo que quieres que te llegue y lo que no quieres que te llegue. ¿Sabes? Ah, ok. Y por ejemplo, la calificación de las sesiones de sincronía, ¿eso cómo me lo Ah, detecta la plataforma no, esa de te que la entré? pone el asesor. A mí, ay, es que no sé por qué se trabó. De hecho, sí te lo quería mostrar. Se me trabó en este momento. Pero a mí, yo como asesor, ay, mira, ya me de. Mira, aquí a ustedes, aquí es donde se ponen los anuncios y aquí es donde regularmente les voy poniendo recursos, también se los comparto a través del foro aprendiendo, etcétera. Y a mí, por ejemplo, solo a mí me aparece espacios abiertos para el aprendizaje. Y es aquí yo donde asigno a las personas que participaron en las sesiones donde yo les asigno la calificación. ¿Sale? Si no participaste, no te pasa nada. ¿Sí? O sea, es un plus que tú tienes, ¿sí? Es un plus que tú tienes en ese sentido. Ajá. Pero si no, no te quita puntos. Pero si tú necesitas o quisieras, por ejemplo, tener ahí un colchoncito de puntos, pues sería muy bueno que, pues, o sea, se hace para incentivar. Esto no debería de ser así, pero pues es una estrategia que se diseñó para que ustedes entraran a a las sesiones. Porque, pues bueno, por ponerte un ejemplo, simplemente para que tú veas lo que pasa ¿cómo se llama? En mi canal. Ajá. Mira, tengo sesiones que, por ejemplo, la de la semana pasada, nadie la ha visto, ¿sale? De la primera de la semana pasada, solamente 2 personas la han visto. Son muy pocas no entran y son muy pocas. Entonces, por eso se diseñó esa estrategia de otorgarles puntos, pero pues no pasa nada si no puedes asistir. Ah, ok, pero le tengo que dar así mi nombre en cómo me llamo en la plataforma. No, yo lo anoto. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en este caso, pues yo lo anotaría que participaste en esta sesión. En las otras no, pero en esta sí. Ah, ok. Sí, porque eso sí me tenía duda, porque hace poquito fue de que vi de que daban puntos por entrar y yo no recordaba de que, pues de que dieran. Sí, esto comenzó apenas el módulo, llevamos cuántos, como 2 módulos. Bueno, este sería como el segundo, a partir del cual se empezaron a asignar puntos al hecho de que tú participes dentro de estos espacios de aprendizaje. Es una calificación adicional. No te pasa nada si, aparte de sus actividades, no te quita puntos, pero si tú entras y participas de manera activa en estos espacios, en este caso, se te da este punto. Pero no es nada más entrar, sino participar. Ah, ok. Sí, es que como me reasignaron de la generación 32, Ajá. pues hasta ahorita veo de que pues, cambiaron un montón de cosas. De hecho, sí hace Sí, poquito fue yo que le preguntó de que cuándo iba a ser la próxima sesión de la semana 4, ajá. porque no me llegaba nada al correo. eh, Pero al- sí, ya. a lo mejor algo ahí hay en en tus notificaciones, chécale y Ujú. para cualquier duda, si no, acuérdate que siempre les pasan al inicio de cada módulo, les pasan los datos del soporte técnico, ahí puedes, o en el foro precisamente técnico, ahí puedes expresar tus dudas de cómo puedes habilitar para que te lleguen las notificaciones. Ok, sí, es que solamente me llegan, pero cuando entró a actividad o Ujú. me califican. Ujú. Sí, eso en automático, pero también a veces en automático están deshabilitadas otras notificaciones, de tal manera que tú ahí le puedes dar para que te notifique cuando, en este caso, cuando yo te mandé un mensaje, cuando se notificó algo en el foro de novedades, etcétera. Ah, ok, ya está bien, ya, muchas gracias, ya tengo resueltas todas mis dudas. Ok, pues bueno, pues les agradezco mucho su presencia y su participación. Si no hubiera alguna otra duda, pues yo terminaría aquí. Díganme si tienen alguna otra duda o pregunta con toda confianza.
Por mi Ah, parte, yo bien. ya no ninguna duda. Ujú. Buenas noches. Yo sí tengo una duda. Dime. Para que en el foro de integración, para que la participación sea completa, debo de participar 5 veces. ¿Debe ser una por día o la podría hacer O dos sea, al día? o sea, al menos que te hayas atrasado, por ejemplo, ya estamos en el día miércoles. Si no pudiste el lunes y martes, ok, para recuperarte puedes hacer dos el día de hoy. Pero de aquí al domingo te recomiendo que hagas una. El día de viernes es de asueto, entonces pues se valdría que hicieras dos, dos, una, ¿sí? Por ejemplo, hoy dos, el jueves dos y el sábado o el domingo otra, ¿sale? Para que cumplieras con tus cinco. Pero para que alcances en la medida de lo posible cumpliendo con los requisitos que te piden, que argumentes tu respuesta, que le pongas referencia bibliográfica, que no nada más le pongas ahí saludos a todos, sino que respondas de manera coherente, adecuada y argumentada tus respuestas y respetuosa con tus compañeros, entonces ya le estás tirando al 100. ¿Sale? El hecho de que tú, por ejemplo, nada más estés 3 días, te baja un poquito la calificación, ¿sí? Porque eso está dentro de la rúbrica. Ahorita se las muestro. ¿Vale? Sí, la rúbrica, recuerden que ustedes revisan la rúbrica dentro de cada actividad. De hecho, ahí te dice, tú de hecho puedes decir, bueno, es que yo sí participé toda la semana y me bajó calificación. Bueno, ok, puede ser que te haya bajado porque tuviste faltas ortográficas, pero no es mucho lo que te baja, o sea, es un punto. Por ejemplo, tuviste 99, 98. Son elementos muy pequeños. Aquí está lo que vale. Si tú, por ejemplo, aquí los 40 puntos se te dan si realizas las 5 aportaciones y cada aportación responde con lo que se te solicitó. Dices, ingresas en el foro durante la semana. Y si tú te fijas, ingresa y participa 3 días diferentes en la semana. ¿Te fijas a cuánto baja? A 14 puntos. Si participas nada más 2 veces o si solamente participas una vez, eso va bajando, ¿te fijas? Eso es importante. O sea, si se pudiera, si no tienes chance, pues ni modo. O sea, va a bajar un poquito tu calificación. Pero si pudieras irlas escalonando o hacerlas a lo largo de la semana, sería lo más adecuado. Ah, muy bien, gracias. Aclaro mi duda. No, ¿de qué? En el foro aprendiendo así se puede responder todas las preguntas en un mismo día. Sí, ahí sí, no, Ok, sí, ahí no hay problema, pero pues también se les pide que pues vayan, estos foros son precisamente para que vayan, dialogando y compartiendo sus conocimientos. Sobre todo, ahí es que ustedes pues compartan todas sus dudas, todo lo que no comprenden, de tal manera que hasta otros compañeros pudieran llegar a aportar en función de sus propias dudas. ¿Sale? Yo de hecho ahí esperaría que participaran más ustedes. Y en el caso de acá, del foro de integración, pues es muy importante, uno, primero que como en el foro 4, que hayas dado tus respuestas, pero ya después, a partir de la cuarta y quinta, dialogues con otro compañero. Ya no solamente vayas y pongas tu respuesta, sino que dialogues, leas la respuesta del otro compañero, la argumentes, manifiestes en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo, por qué no estás de acuerdo, desde qué te permite no estar de acuerdo, etc. ah, está bien. ¿Y en el foro de social, ese tiene alguna calificación? No, Ah, ok, ese no. ese es para ustedes. El foro técnico y el foro de social, no. Aquí Ok, están, eso. los foros sociales son de ustedes. Es ahí donde le puedes preguntar cómo puedes habilitar para que te lleguen las notificaciones. Ok. Bueno, muchas gracias. Yo no No de tengo qué. dudas. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Mañana por cuestiones de que el viernes es día de asueto, mañana nos pusieron o nos pidieron que moviéramos nuestro espacio abierto para el aprendizaje para el día de mañana, que por la mañana, ¿sale? Por si tienen tiempo o saben de alguien que quiera asistir, le digan, va a ser mañana a las 9 de la mañana, ¿sale? En caso de que no pueda asistir a la llamada, No te preocupes, de todos modos está siendo grabada y se sube a YouTube para que la puedas consultar después. O si tienes alguna duda por la mensajería de la plataforma,
Ok, esa también tiene calificación, ¿no? La de mañana. Sí, son dos, por eso son 8 espacios de aprendizaje, son 2 por semana, 2 en la semana 1, 2 en la semana 2, 2 en la semana 3 y 2 en la semana 4. Por eso precisamente, si llegas a juntar las 8, tendrías 10 puntos. O sea, un 10% más, ¿no? Ah, ok. Muchas gracias. Para que ya estés atento Ok, al próximo gracias. módulo. Sí, Cuídense mucho, nos vemos. sí, bueno, hasta luego. Bye, bye. Linda noche. Bye. Bye, bye.